Amigos, continuamos con Argumentos. Seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. Gracias a todos ustedes que están en sintonía. Desde diferentes estados de nuestro país nos reportan audiencia. Gracias a todos ustedes que están allí atrás de esta pantalla en contacto con nosotros. Seguimos conversando con Luis Fuenmayor Toro, profesor universitario, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de cómo debería responder la ciudadanía, los partidos políticos ante un posible cambio en las fechas electorales. Usted nos menciona que sería anticonstitucional. Inconstitucional totalmente. Es una provocación. Son como las declaraciones que hace Diosdado Cabello en relación con los inhabilitados. Él dice, para que están engañando a su gente. Sí, lo están engañando realmente, porque si usted está inhabilitado sabe que no va a poder inscribirse. No va a poder inscribirse Entonces, en el CNE. cuando le dice vamos hasta el final, está tratando un poco de volver al pasado. Pues, ¿no? Eso es verdad, en esa parte tiene razón. Pero Diosdado lo hace para provocar, es un provocador. Porque el problema de las inhabilitaciones es al final, que no importa si es María Corina, Capriles Radón, quien que sea, es que están mal inhabilitados. Porque el Contralor no tiene potestad para inhabilitar a nadie políticamente. Puede inhabilitar el ejercicio de cargos administrativos públicos, pero no los cargos de elección popular. Los cargos de elección popular, la Constitución dice, solo pueden impedirse, solo pueden ser inhabilitados previa sentencia firme de un tribunal. Y el único que tiene sentencia firme de un tribunal, que yo sepa, es Leopoldo López. Ese sí está sentenciado y está prófugo. Ese es el único que estaría verdaderamente inhabilitado. Los otros están inhabilitados de hecho, no de jure. De hecho, legalmente y constitucionalmente no están inhabilitados. Pero como aquí se repito, lo que se impone es la fuerza del poder y no la razón de la ley, en absoluto. Entonces, bueno, Diosdado además se burla, pues, de esas cosas, pues, se burla de los inhabilitados y resulta que esos son unos inhabilitados inconstitucionales. Y es otro de los temas que ahora también llevan a la mesa de negociaciones, inhabilitaciones por eliminación de sanciones. Así es, el gobierno lo utiliza de esa manera. Inhabilitación, pues, ahora, de repente llegan los Estados Unidos y logran un acuerdo con el gobierno y logra, bueno, si te quitamos todas las sanciones, ¿verdad? Y tú quitas todas las inhabilitaciones. Bueno, no sé, a lo mejor es así. Bueno, si es así, bienvenido al acuerdo. Bienvenido al acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con María Corina Machado. Ahora, no estoy de acuerdo tampoco con que la inhabiliten simplemente porque le tengan miedo, ¿verdad? Si María Corina es culpable de traición a la patria, han debido acusarla de traidora a la patria en el momento en que hizo las acciones en contra de la nación venezolana. En ese momento han debido acusarla, han debido llevarla a tribunales, han debido hacerle el debido proceso y han debido condenarla en los tribunales. Pero no hicieron nada de eso. Entonces sale el Contralor a él inhabilitar. No, él no tiene ninguna autoridad para inhabilitar. Y en el caso de María Corina, peor. Creo que están utilizando la misma inhabilitación del pasado, que creo que duraba un año para decir que esa sigue. Y este pronunciamiento luego, a propósito, recordando un poco los hechos, luego de la solicitud de algunos diputados de la oposición, como el diputado Luis Brito, o también está por otro lado el también candidato presidencial Luis Ratti, quien pues ha también colocado ante el Tribunal Supremo de Justicia una petición para que las primarias sean eliminadas. Sí, aquí hay una serie de ratis que actúan a favor del gobierno, pues descaradamente, y que hay que congraciarse con el gobierno de esa forma, los va a hacer en el futuro. Pues ser prominente y tener... Mira, el gobierno más bien desprecia a ese tipo de gente. Al final desprecia a ese tipo de gente que se arrastra. Yo me acuerdo que Chávez hablaba de que se arrastraban y que como unas serpientes y como unos gusanos, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno desprecia a esa gente, así lo apoye. Y al final los Ratti y los otros, etcétera, van a terminar siendo despreciados por el propio gobierno. Y por el otro lado de la población, en el otro lado ya son, quienes en el otro lado ya lo son. Bueno, es parte de algunos de los elementos que están allí sobre la mesa. Ahora, en medio de este escenario, hechos de violencia. Hace unos días decía la precandidata Delsa Solórzano pues que había sido víctima de amenazas. El ELN. Hace unos días atrás también María Corina Machado, ahora Enrique Capriles, llega esta información de última hora desde el estado Apure. Sí, no hay ninguna duda que aquí existen bandas armadas que el gobierno, le apoya, o que el gobierno impulsa, o por lo menos que se hace el loco y los deja actuar impunemente. Esas bandas, esos colectivos armados, esos parapoliciales
armados, pues son cuerpos parapoliciales, que el gobierno utiliza para ese tipo de cosas. Para decir que es el pueblo el que está rechazando a Capriles, o el que está rechazando a María Corina, o el que está rechazando a algún otro candidato de la oposición. No, eso es el gobierno a través de esos grupos el que está actuando violentamente, lo cual es totalmente criticable y condenable. Pues, yo me acuerdo que en el pasado, ya, cuando Jorge Rodríguez y compañía eran oposición de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, bueno, enfrentamos muchas veces a grupos parecidos, los cabilleros de Acción Democrática. Yo me acuerdo que entonces llegaban a determinados sitios y acababan a cabillazos las reuniones, las reuniones públicas, los foros. Eso lo hacían en el pasado. Y entonces, eso lo ha copiado el PSV y lo ha copiado la Revolución Bonita, entre comillas. Pues. Que ellos han copiado rechazaban ese tipo de acciones, obviamente, ellos enfrentaban eso. Como corresponde. Ellos enfrentaban eso. Ahora resulta que ellos son los que lo patrocinan, ¿no? Y entonces cínicamente se presenta como que, no, que es el pueblo el que está rechazando. En absoluto eso tiene nada que ver con el pueblo. Es un grupo de delincuentes que el gobierno utiliza como grupos parapoliciales para hostigar a aquellos candidatos que al gobierno le parece pueden ser peligrosos. Al final es una cosa, es producido por el miedo. Porque si el gobierno no tuviera miedo a perder elecciones, no estaría inhabilitando candidatos, ni estaría persiguiendo candidatos. Aunque recuerdo también que en tiempos pasados, por ejemplo, grupos de colectivos, del INARRON, etcétera, el presidente Chávez, me acuerdo que en cadena nacional, pues les llamaba la atención y decía que ese no era el objetivo de la revolución bolivariana, amedrentar, entre otros. El presidente Chávez en un momento dado criticó y dijo que había que poner preso a Valentín Santana, que es jefe del colectivo La Piedrita del 23 de enero. Lo dijo el presidente Chávez, ahí están los videos, no estoy diciendo ninguna mentira, ahí están los videos, se pueden buscar para verlo. Sí. 2 veces lo dijo. Y Valentín Santana ni siquiera con el presidente Chávez estuvo preso. Es decir, no le hicieron caso al presidente Chávez. O el presidente Chávez decía una cosa por un lado y por otro lado hacia otra, no sé. Cualquiera de las dos explicaciones es posible. Yo no estaba yo en la cabeza del presidente Chávez para saber qué era lo que él realmente estaba pensando. Pero están los videos donde él critica esas acciones. Y las criticó no solamente con La Piedrita, sino las criticó con otros grupos de ese tipo. Bueno, en el caso de Delsa, la Fiscalía se pronunció, el Ministerio Público dijeron que ya iban a abrir una investigación para pues verificar sobre esta denuncia, ¿no? Ahora, con estos actos, ¿cuál debería ser la respuesta desde el gobierno y desde diferentes partidos políticos para evitar que proliferen hechos violentos? Bueno, en la violencia callejera, quien tiene la responsabilidad principal de controlarla es el gobierno. El gobierno es el que tiene que garantizar la paz y no la puede garantizar utilizando los métodos violentos que usan quienes buscan esa vía de acción en contra del gobierno. El gobierno no puede utilizar una violencia extrema, sino él tiene que estar apegado a las leyes. Si hay violencia, pero él tiene la forma de actuar sin violentar la ley, sin caer en lo que está combatiendo. Pues, porque, entonces, el primero que tiene que responder ante la violencia es el gobierno. Y después, si hay grupos violentos dentro de la oposición, como los hubo en el pasado, ¿verdad? Y los sigue habiendo, pero que no están actuando, que nosotros sepamos, porque no lo hemos visto actuar, pues la salidita, la salidota y todas esas cosas terminaron en un gran fracaso y punto. No han vuelto a intentar esa vía. A lo mejor la intentan, pero yo no puedo no puedo estar seguro de eso, porque no leo la mente de la gente. Que yo sepa, nadie lo puede hacer. Ahora, el gobierno es el principal responsable de evitar los hechos violentos. El gobierno es el responsable de evitar que a Capriles lo hostiguen en Apure. El gobierno es el responsable de evitar que a María Corina la hostiguen. Es el responsable. Bueno, miremos lo que ha pasado en el país vecino Ecuador. Lamentable los hechos de violencia. ¿Hasta dónde pueden llegar? Aquí puede llegar la violencia a un nivel de ese tipo como Ecuador. Ojalá no llegue. Que no llegue, claro. Ojalá que no llegue. En Ecuador, bueno, hay 2 muertos ya. 2. Un candidato y ahora otro dirigente político. Un candidato y otro militante del correísmo. Entonces, ya ahora hay 2. Bueno, entonces, esto puede ser una bola de nieve que uno sabe cómo se inicia, pero no sabe
cómo termina. Y esperemos que no sea así. Por eso hay que Esperemos empezar desde esos llamados a la paz, al diálogo, a la sana ese llamado a la convivencia. paz hay que señalarle al gobierno nacional, que es el principal responsable de que la paz exista y que no se caiga en esa espiral de violencia. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ya nos están Lamentablemente. colocando ahí la musiquita. Pausa y regresamos, pero es importante lo que estamos ¿Cómo no? hablando en estos momentos porque estamos en este año preelectoral, previo a una elección presidencial y estamos notando que el ambiente empieza a Se está calentarse. caldeando. Vamos a la pausa y regresamos.